Nos acompañan, hola, buen día, ¿cómo estás, Eugenia? Nos acompañan en esta comisión es la comisión 1, Desafíos de mis estudiantes. Nos acompañan Eugenia Álvarez del Valle, Leonel Velotti, María Eugenia Biagioli, Vanessa Donsis, María Cecilia Arbeta, Janina Moscoso Barcia, Mónica Niemira, Romina Perrone, María Laura Cabanillas y María Ángeles Pucineri, que es la responsable del cierre de la comisión. Les cuento cómo va a funcionar esto. Eh, Voy a darles la palabra en el orden que nombré. Tienen 7 minutos para exponer por razones de fluidez y que todos podamos participar y que no se caiga nada. Les pedimos que no compartan ningún archivo. Están todos habilitados ahora para poder participar, ya los habilité como presentadores. Y también les pido que tengamos el micrófono cerrado, que solo tenga el micrófono abierto al que se le da la palabra. Al que se le da la palabra puede tener el micrófono abierto y puede tener la cámara también abierta. Cuando falte un minuto, yo les voy a escribir en el chat un minuto. Así, voy a poner eso para que ustedes se den cuenta que ya están por terminar. Cuando termina uno, empieza otro. María Ángeles va tomando nota de los ejes principales de sus presentaciones. Si quieren hacer preguntas, está habilitado el chat para hacer las preguntas. María Ángeles las va a copiar. Y luego, María Ángeles es la responsable del cierre. Tenemos unos 10 minutos al final para hacer una síntesis y para abrir un pequeño intercambio. Bueno, no sé si hay alguna duda. Empezamos. ¿Alguien tiene alguna duda de cómo funciona? Bueno, entonces empezamos con... bueno, buenísimo. Qué bueno, está todo ok. Empezamos con Eugenia Álvarez del Valle, que nos va a presentar Dinamizando las clases virtuales, nuevo escenario 2020. Yo pongo en silencio y el micrófono lo tiene Eugenia. Adelante. Bueno, muchas gracias, Carlos, por la presentación. Y como dijo Carlos, mi ponencia es Dinamizando las clases virtuales sincrónicas de publicidad, nuevos escenarios 2020. Este nuevo escenario coyuntural nos obligó a realizar clases virtuales. Esto también nos dio la oportunidad de investigar, aprender y encontrar y probar un modelo educativo que era diferente para mí y nuevo. Fue un desafío que el destino nos puso como docentes. En esta ponencia voy a compartir mi experiencia que considero exitosa. Ahora les cuento por qué. Empecé las clases en forma presencial, tuve 2 clases en marzo y después seguimos en la modalidad virtual. La universidad nos capacitó y preferí dar clases en forma sincrónica, seguramente porque era la más parecida a lo que venía haciendo y porque me sentía segura en ese formato. Luego de 2 clases en forma virtual, le pregunté a mis alumnos, aprovechando las herramientas de Blackboard, y hice una encuesta si preferían seguir en forma sincrónica o asincrónica, y me respondieron que sincrónicas porque sentían que aprendían más. Seguramente porque también ellos estaban habituados y habían elegido ese formato. Con el correr de las clases vi similitudes y diferencias entre las clases virtuales y las presenciales. Así que intenté por todos los medios posibles que dinamizar estas clases, que aprendan los contenidos de una forma divertida, que les dé ganas de venir a mis clases y que recuerden los conceptos que veíamos. Algunas de estas diferencias tuve que adaptar el contenido a las clases virtuales y, por ejemplo, pudimos ver más ejemplos de publicidades audiovisuales que en las clases presenciales por ahí es incómodo porque a algún alumno le toca más atrás y la pantalla queda a cierta distancia, y ahora todos lo tenían a 60 centímetros de distancia. Así que ellos también aportaban sus videos que servían de ejemplos para los temas abordados en clase. También indagué nuevas tecnologías que ofrece la plataforma Blackboard y sobre juegos y dinámicas de otras plataformas educativas. Así que hice encuestas, hice sondeos
Hice ruletas para no olvidarme de que ninguno de mis alumnos se exponga y juegos de pasapalabra, así como el de Iván de Pineda, para hacer un repaso de la unidad que tuvo mucho éxito y que me pidieron que si podía estar offline y si puede estar online y está subido a Blackboard. Así que con eso podemos hacer todo un repaso de la unidad. También me sirve para el próximo cuatrimestre. Intenté fortalecer el vínculo también con ellos, a través de la mensajería pronto, dejando de lado el WhatsApp y los emails, que es a los que estamos acostumbrados. Esta comunicación creo que es súper importante en clases virtuales y que sea ordenada y con fluidez. También promoví desarrollar el vínculo entre los mismos estudiantes. Había grupos que estaban generados por ellos y otros que los había generado yo. Siempre repito que se aprende de los contenidos, de la bibliografía, del docente y también de los compañeros. La evaluación en este formato también fue un desafío importante. La universidad también nos capacitó y también participé de esa capacitación. Y por ejemplo, para el 50% de la entrega del proyecto integrador hice un pitch en vivo. Yo indicaba qué alumno le daría la devolución al que había expuesto y después yo hacía una devolución final. Para mí el pitch es muy importante, dado que en mi vida profesional como publicitaria lo uso tanto con prospectos como con clientes cada vez que tengo una presentación. Así que dediqué una clase a enseñar cómo hacer el pitch y también a generar presentaciones visuales atractivas que lo acompañen. Otro de los desafíos fue transitar el regreso a sus países de origen de 2 de las estudiantes con vuelos humanitarios de repatriación. Mientras tanto, ellas seguían sus clases, hicieron los trabajos con sus compañeros. Fueron momentos de mucho estrés para todos. Una de ellas en su reflexión escribió: tuve que estar encerrada en un cuarto de hotel por 14 días y recibir comida en un tupper 3 veces por día. La profe, aparte de resolver mis dudas constantes, estuvo súper preocupada por mí y mi regreso. Y eso es algo que voy a recordar siempre. Sin el apoyo que recibí esas 2 semanas de mis amigas, mi novio y la profe, no sé qué hubiera sido de mí. Me emocioné mucho al leer todas las reflexiones de cursada y esta en particular también la voy a recordar siempre. La mejor devolución que tuve este cuatrimestre fue de una de las estudiantes que escribió en su reflexión que todos los días había aprendido algo nuevo, que a pesar de la situación que estamos viviendo, dice que yo logré mantener las clases dinámicas e interesantes. Ella valoró los trabajos prácticos que le hicieron llevar la teoría a la práctica y cerró diciendo: explica las cosas la cantidad de veces que sea necesaria, es paciente y alegre en todas sus clases. Con esta devolución cierro esta presentación muy satisfecha por todas las reflexiones que leí de mis estudiantes, que dan cuenta que el trabajo que realicé para adaptarme a las clases virtuales, con esfuerzo, dedicación y actitud positiva, rindieron sus frutos. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Eugenia. Gracias por tu experiencia y por contarnos tus desafíos y tus logros, que la verdad que felicitaciones por todo el trabajo, porque el trabajo que hicieron los docentes fue impecable y fue gracias a ustedes que pudimos sortear todas las dificultades del primer cuatrimestre. Así que bueno, buenísimo. Gracias. Gracias, Eugenia. Después hacemos con María Ángeles hacemos un cierre al final. Ahora convocamos a Leonel Velotti. Si podés, por favor, Eugenia, silenciate, por favor. Y Leonel nos va a hablar de la nueva visión de la enseñanza del retoque fotográfico. Hola, Leonel, ahí te vemos, perfecto. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, les cuento un poquito de materia. Es taller de fotografía 5 para la carrera de fotografía. Taller de fotografía 5 significa el retoque fotográfico. Mi materia básicamente transcurre a través de lo que sería el manejo de Photoshop, con lo cual estamos muy acostumbrados a esta dinámica de conectarnos a través de la computadora o mostrar a través de la computadora. Básicamente lo que enseño son criterios de observar imágenes, de pensarlas,
inclusive mi intención siempre es tratar de acercar a los alumnos la posibilidad de pensar el retoque desde antes de la producción fotográfica. Esto a mí me interesa mucho, que se piense la foto antes de hacerla y pensando cómo la vamos a postproducir. Y para mí esto siempre es un desafío. Para poder introducirlos en esto, porque por lo general tengo respuestas como, por ejemplo, a mí me gusta la fotografía y no me interesa la parte de retoque, porque el retoque es algo falso, la fotografía es la verdad. Bueno, es una discusión que a mí me encanta desarrollar al principio de mis clases, y lo logré hacer a través de la exposición, a través del Collaborate, del Blackboard. Esto sirvió de mucho, digamos. Mi manera de trabajarlo era a través de la convocatoria, convocando las opiniones de cada uno de las y de los alumnos, más o menos tratando de seguir la dinámica que suelo hacer en la clase. En la clase yo digo, bueno, a ver qué pensás vos, qué pensás vos. En este caso traté de hacer lo mismo, a veces con mejores resultados y a veces peores, porque por ejemplo, en algún momento convocaba a alguna alumna o algún alumno para decir algo y parecía como que la alumna o el alumno no estaba, o justo se había ido al baño, o justo se había ido a buscar algo, o se cortaba justo en ese momento la conexión. Pero en general tuve muy buenos resultados, entonces empezamos desarrollando, yo empecé pasando un poco la idea de lo que es la historia del retoque fotográfico, que viene acompañado desde casi la creación de la fotografía, le fui como limando un poquito esa distancia hacia el retoque, y la propuesta fue producir una campaña publicitaria de un producto. En el caso de este cuatrimestre fue un perfume, con toma de modelos de producto y una aplicación de un fondo distinto. La complicación que tuve acá fue, bueno, sobre todo las tomas. El momento de la toma, si bien la planificamos previamente lo mejor que se podía para aprovechar los recursos que estaban al alcance de cada uno, el conseguir modelos, el conseguir vestuarios, el conseguir, inclusive hasta a veces el producto, que era un perfume, se hizo en un momento difícil. Por suerte se pudo sortear ese escollo. Cada uno de los participantes consiguieron su producto, sus modelos. Algunos reutilizaron fotografías ya hechas, y llevamos adelante todo el desarrollo de esta campaña. El resultado fue muy bueno. En general, los que podían seguir adelante clase a clase lo hacían en forma presencial, pero había veces que la gente decía, bueno, es buenísimo que esto esté grabado, porque puedo recurrir a ello en cualquier momento, repasar situaciones, momentos, conceptos, opiniones, porque también algo de que yo hago es que todos opinemos sobre el trabajo de todos, para desarrollar el ojo crítico, para desarrollar la visión, inclusive comparar con el trabajo que cada uno hace esta producción. Eso funcionó, la verdad, que bastante bien. Y esto de poder repasarlo en video, para ellos fue algo muy, muy interesante, muy cómodo. Yo en general también suelo subir videos a mis clases presenciales, suelo compartirlos, pero acá tenían todo, absolutamente todo grabado en la clase, que les parecía muy interesante. El resto fue, la verdad, que muy bueno. No bajó el nivel de las presentaciones de las personas que lo pudieron seguir. Muy pocos no se pudieron concentrar, no se pudieron seguir la dinámica de presentación y corrección que suelo hacer, con lo cual no llegaron a probar medio término, y van a recursar la materia con más concentración, por lo que me dio edición de evolución. Pero el resto que siguió, la verdad que fue un muy buen desarrollo. Inclusive algunos decían, bueno, me parece cómodo no tener que ir tan temprano a la facu y levantarme y ya estar acá. Fue como una especie de ventaja eso. En el sentido de la comodidad del viaje, la distancia. Había gente, por ejemplo, que vivía en la provincia de Buenos Aires, en el medio del campo, entonces levantarse más temprano hubiera sido perjudicial para el descanso o la preocupación, y lo lograron hacer muy bien, inclusive tomas
de cada uno de sus lugares, fotografías, retoques de eso, quedaron excelentes. Así que como resumen de toda la experiencia, para mí fue súper interesante. Creo que tuve buenos resultados y inclusive en algunos casos los alumnos optaron por preferir esta opción al momento de cursar. Así que bueno, ese es mi balance final. Muchas gracias, Leonel, muy interesante. Sí, con las materias más proyectuales y más procedimentales es todo un tema, ¿no? Pero bueno, como bien dijo Leonel, buscándole la vuelta, la virtualidad y la tecnología pueden llegar a ser nuestra aliada, ¿no? Porque, como dice Serrat, todo infortunio esconde alguna ventaja, ¿no? Siempre, Bueno, sí, así siempre es. tenemos que sacar algo. Algo hay que sacar. Sí, 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 sí. Bueno, gracias, Leonel. Bueno, gracias a Muchas vos. gracias. Bueno, convocamos a María Eugenia Biagioli, que nos va a hablar de la textura a la morfología. Hola, Euge. Hola, Carlos, a ver si me ve bien. Me parece que cierro la cortina, ¿no? Para que tenga mejor luz. No se ve la cámara. Ah, aguantame un segundito que A ver. corrijo eso. A ver ahí. Ahí estoy mejor. No, yo no te veo. No sé. Ahí Ahí. estás. Ahora sí apareciste. Estás Bueno, bárbara. Perfecto. Yo me buen día. desconecto, me cierro el micrófono, así te dejo a vos. Dale. Bueno, buen día. Veo algunos compañeros que me tocó varias veces ya en el foro. Bueno, un poco conocen mi trabajo. Y para los otros, bueno, soy María Eugenia Biagioli, doy clases en la universidad desde 2004 en diseño 1 de indumentaria, que es la primera materia que ven los chicos en la facultad, una vez que entran. No tuve clases presenciales, fue todo un desafío, primero, un poco de temor de todos, teníamos todos, en el sentido de que, bueno, siempre en mi materia trabajamos un montón el tema de la textura y, bueno, siempre estamos acostumbrados a tocar todo, a tocar y bueno, siempre les muestro todo, les explico uno por uno a los chicos cómo tienen que hacer las texturas. El trabajo, más que nada, lo implementé hace un tiempo, que es que los alumnos tienen que copiarse de 14 texturas, porque antes era libre, eran libres esas texturas y no se lograba un resultado que esté bueno. Entonces, es una lástima, había preparado, justo he hablado con Carlos antes de empezar, había preparado trabajos para mostrarles, para que vean la dificultad que tienen estos trabajos. Bueno, y no pudimos mostrar ahora, pero es un trabajo muy, muy rico porque los alumnos se copian de unas, como les decía antes, unas texturas que son bastante difíciles cuando se las ve, pero cuando se las explico, bueno, logran hacerlo, ¿no? Sin ningún problema. El primer inconveniente que tuvimos un poquito, no fue tanto tampoco, fue el tema de cómo colocar la cámara para que enseñarles a coser, porque hay chicos, como en diseño de indumentaria, muchas veces vienen porque o les gusta la ropa, muchos no vienen sabiendo lo que van a aprender. Entonces, es muy complicado al principio, cuando ellos ven lo que deseo que logren, les parece, como decía antes, muy difícil, pero mostrándole, colocando la cámara de a poquito, fuimos logrando una buena toma y ellos lograron hacer unos trabajos increíbles. La verdad, no noto una diferencia en el resultado con alguna clase presencial. Para mí fue una experiencia espectacular, unos resultados, como les digo, increíbles. Publicaron también en la página de la facultad, que estuvo muy bueno eso, en el Instagram, algunos trabajos de las chicas. Bueno,
continúo un poco de qué se trata el trabajo. Bueno, después de estas 14 texturas, los chicos lo que logran con eso es ablandar su mano en cuanto a la costura y también un poco, porque ellos deben saber, dicen que no deben saber coser a veces los chicos de indumentaria, pero me parece que es importante porque ellos tienen que saber decirle a la persona que les va a realizar sus diseños o cosérselos cómo tienen que hacerlo para lograr el resultado que quieren. Entonces, bueno, esto logra ablandar su mano, luego viene un trabajo que es de collage, temática de este cuatrimestre, siempre vamos cambiando, la temática fue terrestre, debían elegir un animal terrestre, situarlo en un país, elegir una cultura de ese país y hacer un mix de eso. Después de hacer una investigación del país primero, digamos, y esa cultura, y entre el animal y la cultura bajaban una tormenta de ideas, de las cuales, que tenían que ser como 30 palabras, y de las cuales elegían 5, como mínimo. De ahí realizaban un collage. Antes, cuando iban presencial, ellos podían realizar los collages a mano o en la compu, con lo que mejor les salga. Siempre digo que trabajen con lo que mejor les sale. Y en este caso no, ¿por qué? Porque, bueno, ellos tuvieron que aprender a trabajar en algunos programas como el Illustrator, Photoshop, con suerte, y si no, trabajaban con Pixar o Canva, que les resolvió bastante bien, porque claro, al no tener acceso a libros o a poder imprimir, no todos tienen una impresora, entonces no contaban con las imágenes. Entonces, bueno, fue como obligatorio que aprendan a trabajar en la parte esta gráfica en la compu, y después de eso, que cuando hacen los collages, ¿sí? Con esas 5 palabras que eligieron, primer collage, país, cultura y animal. Segundo collage, trabajan con las 5 palabras que bajaron, que las representan de otra manera. Por ejemplo, si hablan de agresividad, no necesariamente tienen que mostrar el animal que ellos eligieron, que tal vez sería un puma, no sé, ellos pueden mostrar un perro gruñendo, pueden representarlo de otra manera, o la agresividad pueden representarla con una persona pegándole a otra. Bueno, cada uno lo interpreta de la manera que lo siente, y luego con esas 5 palabras pasan a realizar sus propias texturas. Entonces, ¿por qué empecé hablando esto del primer trabajo práctico, que era de las 14 texturas copiadas? Porque de ahí se ablandan para este trabajo práctico, que tienen que realizar 5 texturas, y esas texturas tal vez se convierten en forma. ¿Cómo se van a convertir en forma? Bueno, agrandando módulos, puede ser una de las maneras, y bueno, con esto logran unos resultados increíbles. La verdad, unas texturas, un volumen, uy, me pasé. Bueno, en fin, bueno, luego hacen el desfile, lo hacían en manera presencial, perdón, de las texturas estas están los diseños, son 2 diseños, que para diseño uno es un montón, y después de hacer los diseños, pasaban el desfile antes, y ahora, bueno, para que se vea ese diseño en movimiento, lo que hicimos fue un fashion film, donde utilizamos la herramienta, aplicación TikTok, porque me parecía que era una herramienta muy actual, que los chicos estaban como acostumbrados a usarla, y que tenía un montón de efectos, y que no necesitaba conocimientos previos, solamente con tocar un poco la aplicación lo sabían utilizar, y donde ellos también eran su propio camarógrafo, propio modelo, propio maquillador, propio fotógrafo, pues hicieron fotos también. Entonces, bueno, se dieron vueltas súper bien, las devoluciones de los principios fueron increíbles, todos contentos, muy poquitos abandonaron, hubo repatriación, tuvimos de todo un poco, pero bueno, unos resultados muy buenos y muy contentos, y me parece que es algo que llega para quedarse y que es una oportunidad para un montón de gente que está afuera y que no tiene las posibilidades ni el dinero de venirse para acá, alquilarse una casa y todo. Me encantó, tiene que seguir esta modalidad. ¿Listo, me callo o puedo seguir? Como quieres, te falta, si querés, No, terminar. simplemente eso, como
como cierre, Carlos, que bueno, una cosita más, bueno, que me pareció muy interesante, es que ellos en el primer trabajo, que no lo dije, bueno, conseguir las telas para hacer ese trabajo. Imagínense que en medio de la pandemia, nada abierto, consiguieron las telas, les permití, ellos siempre trabajan en lienzo porque es una tela barata y quiero también como que se destaque la forma y el volumen y el trabajo más allá de la tela que usen, por lo menos en uno de los prototipos, y se les permitió trabajar en el TP1, el de las 14 texturas, con repasador, con sábana, con una tela, con una ropa que no les servía más. Y la verdad es que el resultado fue muy satisfactorio y cómo se dieron vueltas y también la manera de conseguir los maniquíes. Realmente increíble cómo se movieron, nada frenó esta cátedra, por suerte, y muy contenta, como decía antes, de los resultados. Eso. Bueno, muchas gracias, Eugenia, muy interesante. Después Bueno, estaba pensando si una vez que hablen todos, si nos queda más tiempo para el final, podemos compartir tus imágenes. dale, lo voy cargando por las dudas. Lo Cargarlo por cargo las dudas, porque mi preocupación es que todos puedan hablar, que no nos caigamos, bueno. perfecto, Y una vez perfecto. que, si tenemos tiempo para el final, aunque sea dos imágenes, compartir, ¿te parece? O les muestro aunque sea el videito que dura 1 minuto, que es el de TikTok. Dale, bueno, Bueno, listo, perfecto. gracias. Gracias, Euge. Bueno, ahora convocamos a Vanessa Donsis, que nos va a hablar de investigación aplicada al mundo digital. Hola, Vanessa. Hola, ¿se escucha? Perfecto. ¿Vas a poner cámara? Sí, sí, ahí está activando. Ah, ¿Me ven? ahí está, ahí te vemos. Genial. Genial. Bien. Bueno, Bueno, te aviso cuando falte un minuto, como hice con Euge recién. dale, fantástico. Bueno, yo soy Vanessa Donsis, dicto ya hace unos años la materia de investigación de mercado. La verdad que a mi materia ayudó muchísimo poder trabajar desde la plataforma virtual de Blackboard, porque yo a lo largo de los años, con la evolución de la tecnología, y esto porque también me dedico al marketing digital, fui aplicando todo lo que es investigación de mercado y fui incorporando herramientas de tecnología, como hacer investigaciones a través de Internet, dejar de utilizar, por ejemplo, las encuestas en papel y dejar de hacer encuestas de manera presencial para trabajar y aprovechar las redes sociales, aprovechar hacer encuestas por WhatsApp, y de esa manera también para los alumnos que sea más ameno a la hora de hacer una investigación que lleva mucho tiempo, la puesta en marcha, el trabajo de campo. Entonces, el año pasado lo trabajamos desde lo que sería, y también pensé un poco la generación que son, que van de la mano de la tecnología, y cómo hacer un poco más dinámica la materia, porque si no es una materia muy teórica que el lunes 8 de la mañana se ponía pesada. Entonces, el año pasado trabajé desde lo que son el desarrollo de aplicaciones para celulares y trabajamos una problemática de negocios, que eso lo vemos entre todos el primer día de clase, y fuimos haciendo lo que sería el desarrollo de una aplicación que pueda suplir una necesidad de mercado existente. A través de análisis de mercado fuimos desarrollando una idea de negocio y a raíz de esto una investigación para elaborar las probabilidades de éxito que pueda tener. Este año trabajé el tema de la sustentabilidad. Entonces dejamos de lado todo lo que es la tecnología y bueno, con este gran cambio de la plataforma, yo pensando en el tema de la sustentabilidad y bueno, dejar un poco de lado desarrollos tecnológicos, la verdad que igual fue muy fructífero en la clase porque es una temática con la que esta generación de jóvenes está muy comprometida. Entonces, de la misma y con la misma idea que vengo teniendo año tras año con la materia, es el desarrollo de un emprendimiento, en este caso un producto sustentable. Realizamos una apuesta en común el primer día de clase, donde hacíamos brainstorming, aplicando diferentes técnicas creativas, y cada uno llevaba su idea de sustentabilidad. Y luego fuimos desarrollando toda la investigación. La verdad que el uso de la plataforma
fue muy efectiva porque yo trabajo, por ejemplo, con encuestas online, con redes sociales, entonces todo esto hizo que los chicos, que generalmente las investigaciones y todo puesto en papel eran pilas y pilas de hojas, entonces en este momento era subir presentaciones, lo podían graficar mejor, no hacía falta tanta volumen de impresión y podían, digamos, trabajarlo desde hacer investigaciones, no hubo ningún problema en materia porque lo trabajaban desde hacerlo desde un WhatsApp, desde enviar mails y digamos, algunos recursos tecnológicos donde podían desarrollar tranquilamente, digamos, todas las pautas de la materia. Los estudiantes se vieron muy comprometidos con esta nueva modalidad de trabajar el 50%, el 100%. A mí, al 50% llegaron todos los alumnos, trabajando súper bien, presentaban los trabajos y hasta incluso la plataforma, en mi caso por lo menos, fue mucho mejor a la hora de que presenten los trabajos, porque presentaban el trabajo, esto tenía una fecha de vencimiento, y ellos tenían digamos, una alerta en su usuario donde les ponía cuándo tenían que entregarlo, con lo cual se acabaron las excusas de no llegué a imprimir, después lo traigo, se lo envío por mail. Entonces, esto me resultó mucho mejor y a la hora también de tener las correcciones, ellos mismos, tampoco había excusas con respecto a, uy, no encuentro el papel, se me perdió, me olvidé, entonces quedaba todo, digamos, en la plataforma disponible. Cualquier duda que ellos tenían, íbamos trabajando desde la mensajería pronto, cuando tenían alguna duda sobre un trabajo y les impedía quizás seguir avanzando, entonces, bueno, utilizamos eso como un soporte para estar, no sé si a diario, pero con una regularidad y poder continuar. Lo importante para mí en este caso en la materia era, bueno, trabajar con la plataforma fue fantástico, nunca tuvimos ningún problema, alguno que otro que perdió señal, pero enseguida nos enviaba un mensaje a través de algún compañero por pronto y nos decía perdí señal o se me cortó la luz, que eso pasó en un par de casos, pero sinceramente los alumnos estuvieron comprometidos, llegaron todos a la etapa del final, todos hicieron su presentación y cada vez que teníamos un trabajo práctico les creaba una tarea, tenían todas las pautas y la verdad es que extra hora de clase fueron muy pocas las consultas o las dudas, con lo cual creo que lo que compartimos en este espacio, digamos, estaba bastante enriquecido. Y además trabajábamos en grupos, o sea, en la primera mitad de la materia veíamos conceptos teóricos, la segunda mitad, esto lo hago siempre también cuando utilizábamos la manera presencial, trabajábamos con grupos, entonces los dividía a través de la posibilidad que nos da el Blackboard de separar en grupos aleatoriamente, tirarles pautas, y después hacíamos en los últimos minutos una puesta en común, por ejemplo, el desarrollo de una encuesta y yo les daba un objetivo para el armado de ese cuestionario, o la interpretación de un texto, leíamos notas e intento darles notas de investigación aplicada a las nuevas tecnologías. También darle ejemplos de cómo se presenta una investigación ante, no sé, un comité ejecutivo, ante un cliente. Entonces, tratar de mostrarles un poco la vida real. Bueno, traté de ser breve y de ir bastante rápido. Básicamente, trabajamos estas temáticas. Por mí ya expuse lo que quería comentar. Perfecto tu manejo del tiempo. Exactamente 7 minutos. Muy bien. Bueno. No tuve momento de calcularlo. Mira, No, pero fue muy bien. Así que es todo un gran valor manejar los tiempos en las clases, ¿no? Para mí es difícil, es un desafío, así que bueno, está bueno. Así que bueno, después, si hay preguntas, recuerden a los participantes y los expositores, si quieren hacer preguntas, lo pueden ir anotando en el chat y María Ángeles las va recogiendo. Así que bueno, gracias, Vanessa. No, de nada. Bueno, convocamos a María Cecilia Herbeta.
Hola, Nos va buen a día. presentar, hola Cecilia, nos va a presentar Experimentando la docencia en la era digital, el uso de la plataforma Blackboard para el dictado de la asignatura Introducción a la Investigación. Me Exacto. dijo Cecilia que ella no va a usar cámara, ¿no? ¿Es así? Sí, ¿O sí? sí, porque ¿sabes qué pasa, Carlos? Tengo un internet, estoy en el medio del campo, tengo un internet Por hoy eso. terrible. No quiero Perfecto. desconectarme. Le pongo entonces la placa de fondo. Dale, dale, muchas gracias. Bueno, ahí un poco escuchando a todos los compañeros, el relato de la primera expositora, María Eugenia, no sé si me dije Eugenia, me remitió muchas cosas de las que les iba a contar. Yo, la diferencia que tenía es que con la plataforma ya había tenido un contacto el año pasado, porque, digamos, Introducción a la Investigación fue una de las primeras experiencias pilotos de pasarnos a la plataforma virtual, por ese lado, entonces ya tenía un antecedente y la materia que yo doy ya estaba dentro del formato virtual, por lo cual el material ya lo conocía, la plataforma ya la había tratado, ahí había hecho en el trabajo un FODA, que una de las cosas que coincido con Eugenia nos sirvió mucho fue tener una inducción de la plataforma, que aparte de ser una plataforma amigable, pues yo trabajo con otras y esta, personalmente la Blackboard es amigable. Y también habíamos tenido una inducción. Entonces esas dos cosas nos sumó un montón, como oportunidad que yo ya la había, digamos, usado y también el hecho de que este año, creo que una de las hipótesis que yo tengo, el hecho de que están todos producto de la pandemia, los chicos se organizaron distinto en general, me tocó un grupo, la verdad, muy bueno porque de los que se habían inscrito, la mitad siguieron y casi todos terminaron, o sea, en relación a la experiencia del año pasado, había duplicado los egresos en relación al 2019. Yo estaba mucho más asentada, también teníamos más claros los canales de comunicación, que se utilizó mucho mejor el pronto. Y alguna de las experiencias que me dejó este año fue la organización, como vos decís, Carlos, del tiempo, de tener clases sincrónicas cada 15 días en un horario específico, que era el horario de consulta. Yo tenía un horario de consulta de todos los días, de 11 a 12 a través de la pronto. Entonces estaba ahí y todos los mensajes que me caían a la tarde o a la mañana los contestaba y estaba en vivo en ese horario. Entonces los chicos ya se acostumbraron a que yo estaba en ese momento. Y cada 15 días tener una hora más o menos de clase sincrónica, donde ahí se aclaraban cuestiones que tenían que ver con las consignas fundamentalmente. Eh, esa modalidad mixta, digamos, porque también a partir de la clase sincrónica vos te conocés, intercambiás, eso sumó un montón. Yo el año pasado también lo he pasado, pero me costaba mucho generar que los chicos fueran. Este año en eso mejoró más y bueno, un poco también creo que el hecho de nosotros como profesores tener que generar un contacto emocional con los alumnos, que lo virtual es bastante complejo de generar. La situación de pandemia, esto que contaba Eugenia, de cómo los alumnos, digamos, en la síntesis reflexiva, resaltaron mucho la cuestión de la paciencia, de estar atentos a ellos, de alentarlos, de motivarlos y de estar, creo que fueron como cuestiones que los alumnos apreciaron mucho. Yo no tuve ninguna persona que se expatrió, pero una de las chicas, un cuñado falleció en el medio de la pandemia por un accidente y la chica me escribió y se sentía mal y también un poco ahí de acompañar una situación compleja. No siguió, pero bueno, también esta cosa de querer comunicarse y de querer explicar, había eso de estar atentos, ¿no? Me parece que eso los chicos lo apreciaron un montón. El hecho, digo yo, de estar en casa también organizaban, no tuve tantas, digamos, trabajos con atrasos, sí la gente que trabajaba, por ahí un poco más, porque este es un primer año de chicos que es la primera vez que ingresan a la facultad y a la lógica virtual. También coincido con los compañeros que muchos que están lejos, había una chica que estaba en Mercedes, provincia de Buenos Aires, otra que estaba en Misiones, otro que estaba que toda esta cuestión de poder dar la modalidad virtual lo favorecía. Eh, y gente que era la primera vez que ingresaba a la facultad
y que les gustó la modalidad, sobre todo cuando tienen claro esta cosa de, primero que es una materia teórica, y sigue siendo bastante unilateral esta cuestión de la relación alumno-profesor por esta forma de, digamos, de modalidad, pero sí a través de los murales colaborativos, y a través del pronto y a través de las clases virtuales que se conocieron, creo que se generó una acción entre los alumnos que en relación al 2019. Ahí puedo hacer esa comparación y también yo estaba mucho mejor, digamos, familiarizada con la herramienta. La Blackboard en general anduvo siempre bien, no tuve demasiadas cuestiones técnicas complejas. Solo 2 o 3 veces no subí un trabajo, que eso fue lo más serio que tuve en relación a lo que era la plataforma, y algunas cuestiones que tienen que ver con poder personalizar un poco más la propuesta. Es una cosa que me gustaría hacer por ahí para el año que viene, de adaptar un poco lo que estoy dando, con darle un toque más personal, porque me daba mucho extrañamiento a mí dar una materia que yo no la había pensado de base, digamos. Por más que los conceptos uno los maneja, el toque personal es importante. Pero bueno, este año yo estaba también mucho más cómoda, los trabajos que se generaron fueron mejores. eh, de hecho, me quedé mucho más contenta, y te digo que tuve un grupo muy receptivo. Así que bueno, estas, digamos, son mis apreciaciones de este primer cuatrimestre tan convulsionado. Creo que lo más significativo fueron que obviamente tener un soporte técnico y un sistema que funcione, y un equipo detrás, todas estas inconvenientes se resuelven de manera mucho más sencilla. eh, y bueno, también ir encontrándole un poco el jugo a la plataforma, a los propios chicos que también van generando otras vueltas de tuerca con las cosas. Creo que también se habilitaron ellos mucho más activamente en algunas cuestiones de vida más universitaria, y que se adaptaron muy bien a la lógica de la virtualidad. Bueno, son nativos digitales y eso creo que también los ayudó un montón. Y el hecho de, bueno, de unificar un poco los canales de comunicación, hacerlo por pronto y a través de las clases sincrónicas, y esta cosa de la consulta y la disponibilidad, creo que esas 3 cosas son los que, por lo menos para mí, me, me resultó más práctico de llevar, digamos. Una reorganización mía también, pero me quedé más contenta que en relación del año pasado. Creo que todavía nos faltan dar una vuelta de tuerca a estas cuestiones de otras habilidades pedagógicas en la virtualidad, que la vamos a ir aprendiendo. El manejo del tiempo es uno, así que bueno, creo que lo más sintético y las evoluciones más importantes ya están. Así que les agradezco el tiempo. Creo que cumplí y me sobró. Sí, muy bien, Cecilia, perfecto también. Me sorprende y las admiro por el manejo del tiempo. Buenísimo. Y lo que pasa, Carlos, que tanta reunión de tanta cosa, te puedo asegurar que Sí, yo en 40 minutos resuelvo un montón de cosas, y con el sí, sí, tiempo sí. creo Se que lo resignifican. aprendimos. Sí, lo aprendimos todo. Sí, gracias, Cecilia. Muy, muy bueno, Gracias a vos. muy buena tu experiencia, y ir pensando, mientras hablaba Cecilia, yo pensaba Sí, en la metáfora que estuvimos construyendo el espacio del aula junto con las clases, ¿no? Me imagino como si fuéramos presenciales, ir construyendo ladrillo por ladrillo el aula mientras estamos dando las clases, porque eso fue lo que hicimos, construir un entorno de aula mientras desarrollábamos los procesos de aprendizaje, ¿no? Así fue muy desafiante. Así que bueno, gracias, Cecilia. gracias a Convocamos ustedes. gracias, a Yanina Moscoso Garcia. Vamos a ver. Hola, buen día. Hola Yanina, ¿cómo estás? Yanina nos va a hablar de la práctica como herramienta generadora de autonomía. Yani, ¿vos tenés cámara? Sí, ya la estoy activando. Buenísimo, yo ya saqué. Ahí te vemos, perfecto. ¿Cómo están? Buen día. Yani, bueno, te dejo. Bueno, desde que cambió el sistema de lo que es la cursada antes del modo virtual,
a los proyectos por asignatura, mis dos materias, que son muy teóricas, las tuve que reformular un poco para plantearlas a partir de un proyecto que sea práctico, ¿sí? Donde se pueda mostrar y donde se permita visualizar la aplicación de la teoría en algo concreto. Entonces, para mis materias son técnicas de producción 1 y técnicas de producción 2. En técnicas de producción 1, el proyecto fue basado en diseño de estampados coordinados, pensados para productos determinados. Y en técnicas de producción 2, donde el contenido más fuerte está en tejeduría, el proyecto está planteado a partir del diseño de tejidos dentro de lo que es la tejeduría artesana, ¿sí? Porque hay muchos tipos de tejidos, bueno, recortamos ahí. Y bueno, me di cuenta que los estudiantes se enganchan mucho con el trabajo a partir de los proyectos y empezamos ya directamente trabajando, siendo que en el sistema anterior lo que yo hacía era dar toda una gran cantidad de teoría para después poder bajarlo a la práctica. Ahora trabajamos al revés, empezamos directamente con la práctica y de a poquito insertamos teoría. A medida que van necesitando teoría para poder seguir avanzando, se va dosificando la teoría. Eso me permitió ver que los estudiantes se motivan mucho más y tienen más ganas de seguir aprendiendo la teoría para poder ir avanzando. Así que eso me pareció súper positivo y eso básicamente tiene que ver con el cambio de formato a partir de la propuesta de la facultad de trabajo basado en proyectos por asignatura. Bueno, cuando me adapté súper bien a ese sistema, cayó la pandemia y la cuarentena, y entonces apareció un nuevo desafío que era, bueno, dar la clase a través de los medios digitales. Y bueno, en ese momento una de mis principales preocupaciones era, y se los transmitía a los estudiantes, era que darles la garantía de que íbamos a tratar de la misma manera, que no iban a perder calidad por el hecho de no encontrarnos físicamente. Entonces estuve muy preocupada en, bueno, rodearme, me hice un espacio de trabajo rodeado de todo lo que yo llevo a la facultad para mostrar, bueno, tener las muestras a mano, poder acercarlos a la cámara o sacarles fotos cuando no se veían y compartir las fotos. Les comuniqué que todo lo que no se entendiera, además de preguntarlo en clase, todas mis clases fueron sincrónicas, las 3 horas de manera sincrónica, pero bueno, los estimulé a que pregunten por fuera del horario de clase y que, bueno, de acuerdo a mis posibilidades, yo iba a sacarles las dudas a todos para que pudieran seguir avanzando. Y de hecho, bueno, lo tomaron muy al pie de la letra porque era pequeños avances que hacían, me sacaban una foto y me mandaban por pronto o por inclusive el Facebook de la asignatura, que ya lo tenía desde antes y muchos, como ya habían sido alumnos míos, ya lo tenían, estaban dentro del grupo. Entonces, bueno, estuve realmente saturada respondiendo dudas o diciéndoles, ok, seguí por acá, está bien, podés avanzar, durante toda la semana, a toda hora, inclusive domingos a altas horas de la noche. Pero bueno, yo estaba realmente muy obsesionada en acompañarlos y que los estudiantes sintieran que no estaban solos. Yo sabía que había mucha angustia, porque, bueno, de hecho me lo traían y me decían que en algunos casos se habían quedado varados en otro lugar, que no era la casa. Bueno, eso hacía también que en técnicas de producción 2
donde el diseño de tejidos tiene que ser construido, materializado cada tejido, y hay un recorte de materiales y paleta de colores en función de películas que yo les pido que vean. Tienen que elegir alguna película de las que les propongo y a partir de ahí hacer el recorte de materiales. Bueno, ahí realmente se angustiaron mucho porque no tenían posibilidad de salir a comprar materiales, y eso fue realmente una de las primeras barreras que tuvimos que saltar para poder seguir avanzando. La gente de indumentaria está muy acostumbrada a hacer una selección de materiales, ir a comprarlos, conseguirlos, a lo mejor hacer una búsqueda, un relevamiento de materiales y encontrar materiales novedosos y traerlos. Y acá era, bueno, a ver qué hay en casa. Entonces, en algunos casos les permitía hacer el proceso contrario. En vez de ver la película seleccionada, elegida por ellos, y a partir de ahí hacer un recorte de materiales, una selección y un recorte de la paleta de colores, les dije, bueno, primero vean qué tienen, qué materiales hay en casa, y en función de eso elijan la película. En algunos casos había películas, utilizo muchos géneros, futuristas, de época, animaciones, una gran cantidad de propuestas les doy. Entonces, bueno, quienes tenían muchos materiales vinculados a lo textil y a los avíos de mercería, como puntillas, cordones, cintas, tal vez podían elegir una película que está ambientada en una época determinada. Quienes no tenían tantos materiales textiles podían elegir algo más futurista, entonces podían trabajar con plásticos, con papel aluminio, por ejemplo, y tejer con eso. Esa fue la principal preocupación de los estudiantes. No tengo nada para tejer, no tengo hilo para tejer. ¿Con qué tejo? Entonces, bueno, fui muy flexible en ese sentido. Les dije que podían tejer con cualquier cosa porque siguiendo la técnica de tejeduría plana, se pueden reemplazar hilos por tiritas de tela, cintas, cordones. Si no tienen ningún material vinculado a la indumentaria y conceptualmente sí tenía vinculación con la película, podían tejer con cables, con plástico, con bolsas de residuos cortadas en tiritas. Y en el peor de los casos, que tuve algunos, donde había austeridad total y no tenían realmente ningún material porque los había agarrado en, no sé, una quinta, la cuarentena, y se tuvieron que quedar ahí y ahí no tenían nada. Bueno, les dije, tejan con papeles. Entonces, cortar papeles en tiritas, utilizar el papel liso o arrugarlo y estirarlo, y eso ya genera una nueva textura. Pintar los papeles y la paleta de colores no coincidía. Lo mismo pintar las telas, las cintas o los hilos y la paleta de colores no coincidían. Y realmente el resultado fue increíble, porque creo que fomentaron muchísimo más el aspecto creativo. No se quedaron con esto de salir a recorrer negocios y buscar el material que más me convenía, sino bueno, hay que trabajar con algo, y salieron realmente propuestas muy interesantes. Ya redondeo. Otra de las cosas es que los noté muchísimo más enganchados con el trabajo en sí, con muchas ganas de producir. Al 50%, muchísimos llegaron con casi un 75% resuelto. Tenían como, a lo mejor es la ansiedad y las ganas de avanzar. Y también en los pitch apareció esto de que les servía hasta el momento de tejer como para llevar adelante el aislamiento, y les servía como de una actividad como para no aburrirse durante la cuarentena. Y por otro lado, también destacaron el hecho de que siempre estuvieron contenidos y se les respondieron las dudas. De todas maneras, voy a ver
este cuatrimestre cómo hacer un equilibrio y no estar tan obsesionada yo para responder al instante la duda, porque, bueno, me vi desbordada, sinceramente, en algún punto del cuatrimestre. Pero para terminar, un cuatrimestre muy positivo, realmente los estudiantes trabajaron muchísimo, sin atrasos, con muchas ganas, y se notó muchísimo en los resultados del trabajo. Así que estoy súper contenta en ese sentido. Muchas gracias, Janina. Muy interesante tu relato. Me puso en tu lugar cómo sería el flexibilizar los recursos pedagógicos y los materiales, ¿no? Todo un desafío. Y Sí. está bueno tu propuesta, como creo que Cecilia Herbeta fue que dijo, tenemos que buscar ahora habilidades nuevas para la modalidad online, y una es esta, claramente la que planteaste vos, que es la flexibilidad en los recursos pedagógicos, sobre todo en las materias del hacer, ¿no? Como son los talleres y todo eso. Así que muy interesante. Y también el uso del full time para los chicos, a mí me pasó lo mismo, ¿no? De estar todo el tiempo para ellos. Bueno, ahora estamos en una segunda etapa, estamos todos más tranquilos, más seguros, y es verdad, para que podamos administrar eso mejor. Gracias, Yani. No, de nada, gracias a ustedes. Bueno, convocamos a Mónica Niemira, que nos va a hablar de investigar en pandemia. Mónica, ¿estás? Sí, sí, sí. ¿Me escuchan? Hola, perfecto. ¿Vas a usar cámara? Bueno, sí, ahí puse, Ahí. ¿se ve? Perfecto, ahí te vemos. Bueno, adelante, yo me Bueno, silencio. buen día. Buen día. Bueno, bueno, buen día para todos. Bueno, les cuento que mi materia, que coincide ahora no me acuerdo el nombre, con Cecilia Herbeta, que también tiene introducción a la investigación. Bueno, primera vez que usaba Blackboard, así que el que no conoce este tema que comentaba Cecilia también de que era bueno un material ya preparado, que uno lo tuvo que adaptar, esta cosa como de no personalizarlo, es un tema que, bueno, sí, para el próximo cuatrimestre lo voy a adaptar un poquito más. Pero bueno, la verdad que no quería hablar de mí, no era como la idea, sí quería hablar que realmente Tenemos unos lugar problemitas de audio, Mónica. ¿Me escuchás? puede ser la conexión, porque ese cosito rojo. Ah, sí, te ¿Me veo que saco estás la con baja cámara por las conexión. dudas? Cerca la cámara, claro. A ver si podemos escucharte. Sí, a ver, A ver ahora ahora si se puede. Acá me están pidiendo si te puedes sacar porque hace un ahí ruido, cómo me ¿viste? escuchan. Ahí es mucho mejor. Probemos así, a ver. No, ahí está. No, dale, perfecto. Bueno, lo que les decía es que realmente a quienes son para mí protagonistas de esta situación de investigar en pandemia fueron mis alumnos, que se encontraron con el primer obstáculo de un trabajo de campo, de que no podían hacer campo, digamos, campo presencial, ¿no? La idea es que hagan un trabajo donde puedan, digamos, experimentar situaciones que tengan que ver con su disciplina. Ellos que querían trabajar, que querían estudiar, siempre y cuando tenga relación con lo que usted tiene para estudiar. Hablamos de alumnos de primer año. Y les pasó todas, que no le contestaban los expertos que ellos querían, no les daban importancia, no podían tener su cargo. Luego, bueno, chicos, vamos a ver de qué forma pudieron resolverlo, pero más allá de temas, si querés, técnico, ¿no? Para poder resolver el trabajo de campo, que eso lo pudieron hacer, sino que lo que me parece que está bueno de rescatar es que el tema de la pandemia, coronavirus, de propio, sin que ellos sean del todo conscientes de su trabajo. Es decir, el trabajo, aparte de un desarrollo, de un planteamiento de un problema que ellos eligen, ninguno planteó algo que tenga que ver esta disciplina con el coronavirus. Y bueno, cuestión que dijeron, profe, ¿cómo no? ¿Qué va a pasar con
nuestra carrera en el futuro, qué va a pasar. Denominador común, que fue pandemia, que fue coronavirus. Entonces, sin darse cuenta, al momento del desarrollo, modificaron todo su trabajo y todos me decían que se habían visto como muy afectados, ¿no? Más o menos las carreras que yo tenía era todo lo que tiene que ver con moda, tuve muchos de producción musical y hay una carrera que ahora no me estoy acordando que tiene que ver con fotografía, pero no era fotógrafo, era otra carrera. Y todos decían que bueno, que su posibilidad laboral, pero que estaban realmente con resquemores, que muchos tenían altibajos en sus estados de ánimo, ¿no? Pero digo, esto fue lo que a mí me pareció interesante, que nadie, digamos, la mayoría de mis alumnos, no sintió nada que tenga que ver con el COVID, sino que fue una cosa que se lo comenté yo después, y al momento que terminó el campo, me dicen, profe, o sea, ¿cómo cambió? Que probablemente no sé en el próximo cuatrimestre, o quizás muchos cuatrimestres más, siga con este mundo virtual, cuándo podré ver a mis amigos. Bueno, que yo quiero ser productor musical. Bueno, ¿cómo hago para hacer una fiesta o para poner música para un montón de gente? Entonces, bueno, esto era lo que es algo que se logró en todos los trabajos. Unos 12 no han seguido la materia. Los que quedaron le pusieron un amor, un empeño. Y otra cosa que también quiero decir, por eso digo que son ellos los protagonistas, digamos, yo acá casi no aparezco como guía si querés, pero sí de que ellos estaban muy agradecidos entre comillas, pero esta idea de que haya algo sincrónico, ¿no? De que haya una persona del otro lado que le muestre que hay algo de la rutina, hay algo de la cotidianeidad que de alguna forma continúa. Entonces, eso fue algo, me parece muy interesante, que se notó en los trabajos. Yo quedé reconforme con los trabajos que entregaron los chicos. Se han hecho mucha onda entre ellos a través obviamente, del mundo virtual. Así que eso es lo que yo quería transmitir. Digo, la pandemia modificó los trabajos y la forma claramente de hacer trabajo de campo. Así que eso era lo que yo quería compartir con ustedes. Bueno, muchas gracias. Gracias, Mónica. Quedó perfecto. Se escuchó medio entrecortado a veces, pero la idea general la captamos. Me pareció muy interesante. También recalco la importancia de la sincronicidad, ¿sí? Las clases remotas en nuestra facultad son todas sincrónicas, a diferencia de la modalidad online, que son 25 materias que están en la modalidad online, que son no sincrónicas. Todo el resto de las clases nos encontramos con nuestros alumnos el día y la hora de la asignación horaria. Y sí, está bueno el concepto de investigar en pandemia, de resignificar el trabajo de campo, resignificar el trabajo. Es todo un eje de reflexión también, ¿no? Que tenemos que dar. Bueno, muchas gracias, Mónica. No, por favor, a ustedes. Convocamos ahora a Romina Perrone, la motivación en lo aprendido. Sí, ¿qué tal? Acá estoy. Hola, Romina. A ver si vas a usar cámara. Sí, a ver si... Buenísimo. Perfecto. Ahí te vemos bien. Yo me silencio. Dale, gracias, Carlos. Bueno, buen día a todos. Mi nombre es Romina Perrone. Yo dicté la materia Publicidad 1 en este cuatrimestre. Es el segundo cuatrimestre que dicto en la facultad, así que fue un desafío que se sumó a varios de otros desafíos, porque pasé de dar campañas publicitarias 2 en el cuatrimestre pasado a Publicidad 1, o sea, una materia de cuarto año para alumnos que casi se están egresando. Pasé a dar una materia para ingresantes, en algunos casos el primer contacto con la facultad. Pasé de tener una comisión de 38 alumnos el año pasado a tener solamente 8, que fue un placer porque las clases eran prácticamente personalizadas. De tener casi todos aspirantes a ser publicistas, a tener un mix de carreras bastante amplio. Y bueno, y como todos, pasé de tener el aula real al aula virtual, con contenidos. Antes tenía los contenidos que iba armando como medio ad hoc para cada clase,
y ahora eran los contenidos preestablecidos que no se podían modificar y como decía una de las profes, Cecilia, recién, se siente esa falta del toque personal, ¿no? Pero bueno, lo que hice fue dar clases sincrónicas, llevando la dinámica de lo presencial a lo virtual, usando las herramientas de Blackboard, que la verdad que la plataforma es un placer, lo mismo que Pronto, es muy fácil de aprender a usarlo y funciona bárbaro. Y el foco que traté de buscar era no perseguirlos con el presente, que dejarlos tranquilos a los alumnos, que todas las clases quedaban grabadas, que todos los contenidos estaban subidos, y que la idea era que se conecte el que quiera y pueda estar en la clase, y no se sientan obligados a asistir, y la verdad funcionó bárbaro porque la cursada tuvo como un 90% de asistencia, así que eso salió bárbaro. Y un poco en este desafío de adaptación que me tocó, quería destacar 2 puntos que fueron para mí claves en el desarrollo de esta materia. Primero, bueno, el tamaño de la comisión. Sentí que en online se volvía clave tener un curso un poco más chico y más controlable porque se permite un seguimiento más individual del proceso y se termina creando un ambiente cálido y familiar donde todos se sienten cómodos con sus compañeros que quizás nunca llegaron a ver. Entendimos que todos estábamos en un contexto atípico, en un aprendizaje, y en ese espacio de consideración hacia el otro fluyó todo perfectamente y no tuvimos ningún problema. Y en segundo lugar, lo que implementé fue empezar la clase con un debate sobre un caso publicitario real que haya sucedido en la semana. Este contexto pandémico nos daba mucha tela para cortar, con muchas marcas que salían con comunicación sobre lo que estaba pasando, o con casos de marcas que tenían un approach que no era inclusivo, con diversidad de género, un montón de temas que hoy están en lo popular, y arrancar la clase con un debate sobre algo que haya pasado, que ellos pudieron ver en la tele o en sus celulares y que es algo real, les daba el espacio para que se animen a hablar. También les contaba datos del detrás de escena de la elaboración de esas campañas, que yo podía saber por estar en el rubro, y a medida que avanzaba la cursada, les enseñaba a aplicar los contenidos que estábamos viendo para engrosar y profesionalizar la opinión que se podían dar sobre esos contenidos. Y en el momento de hacer la síntesis reflexiva, la primera de la síntesis reflexiva, ahí descubrí que esa dinámica les encantaba, porque no solamente podían ver la utilidad de lo que estaban aprendiendo en el mundo real, sino que para mí, y lo más importante, ellos podían ver su propia evolución, porque empezaron opinando sobre una gráfica me gusta, no me gusta, y a medida que avanzaban las clases, terminaban hablando del objetivo de comunicación, los recursos creativos que se habían utilizado, o cuáles podían ser los ruidos en la decodificación del mensaje. Entonces se fueron motivando ellos mismos al ver los cambios que estaban generando en ellos los contenidos que iban aprendiendo, y eso también lo trasladaron al proyecto integrador. Así que en ese sentido fue muy positivo implementar esa dinámica de debate al principio de la clase. Así que bueno, un poco la moraleja de este cuatrimestre para mí fue que demostrar a los alumnos esa efectividad que tiene la aplicación de la materia en el día a día, y que lo puedan ver en la evolución personal de cada uno, los motivaba a engancharse con los contenidos. Así que es lo más importante que hago y lo que voy a tratar de implementar en las próximas cursadas. Rápido y escueto, lo mío, eso es todo. Así que gracias por escuchar. Muy bueno, gracias, Romina. Muy interesante tu relato. Me quedé con un concepto, bueno, que después lo retomaremos con María Ángeles, que me gustó el tema de cómo ellos empezaron de una manera intuitiva, ¿no?, a abordar la problemática de la asignatura, y luego en la misma reflexión y el mismo análisis hizo que se convirtió en una evidencia de aprendizaje para ellos, y esa evidencia de aprendizaje es la mejor motivación y la mejor aplicación al proyecto integrador, digamos, un círculo virtuoso perfecto, que es lo que queremos buscar, ¿no? Así que justamente la importancia del pensamiento reflexivo, el pensamiento crítico, de la tarea colaborativa, de que todos nos escuchemos, de que está muy buena esa propuesta. Así que gracias, Romina. A ustedes.
Bueno, convocamos a María Laura Cabanillas, que nos va a hablar del valor de mi experiencia. María Laura, ¿estás? A ver, yo la veo que está. María Laura. Bueno, no sé. La veo que está conectada y... Te lo tenés que habilitar vos el micrófono. Fíjate que tenés Ahí un estoy. usuario. Ah, está. Perfecto. ¿Me ven? Sí, perfecto, María Laura. Perfecto. Buenísimo. Bueno, me silencio. Perfecto. Buen día. ¿Cómo están? Bueno, yo soy María Laura Cabanillas, dicto la materia de Diseño 1 de Indumentaria para la carrera de Diseño Indumentaria y Producción de Modas, hace varios años en la facultad. Bueno, como muchas de mis compañeras decían, nosotros tenemos materias que tienen una impronta proyectual muy grande, entonces pasar de la presencialidad a la virtualidad fue todo un desafío. En primer punto, y fue la primera vez que lo hacíamos, por lo menos en mi caso. Como primer punto me pareció importante, de alguna manera, no sé si llamarlo felicitar o dejar plasmado la importancia que fue contar con Blackboard. La verdad que fue una plataforma súper amigable, súper fácil de aprender a manejar, tanto para los docentes como para los alumnos. Yo manejé y vi un par de plataformas alternativas por cuestiones de trabajo y de mis hijos, que también están en la modalidad virtual, en la primaria y otros cursos que realizan, y la verdad que Blackboard fue de 10, no había otra mejor. Creo que eso fue uno de los pilares fundamentales para que se pueda trabajar tranquilo. También teníamos el Lex, la ayuda del escritorio, que fue genial tanto para docentes como para alumnos. Yo tuve un curso de ingresantes que comenzamos directamente de forma virtual, no pasamos por una instancia presencial, con lo cual también a las alumnas había que, digo alumnas porque me tocó un grupo de mujeres, ayudarlas a cómo trabajar en la plataforma, y bueno, con la ayuda del desk famoso y el paso a paso, la verdad que fue muy sencillo. Bueno, un poco comparto lo que decían mis colegas, el tema de estas materias que tienen que ver con el hacer, el proyectar y el hacer con las manos y desarrollar un proyecto en una instancia, en una época de pandemia donde no se podían comprar géneros, no se podían comprar hilados, no se podía comprar ningún tipo de herramienta ni elemento. Fue bastante duro, entre comillas, como desafío. Pero, como decías vos, Carlos, con la frase de cerrar, ¿no? Es como que de toda la situación negativa uno le saca lo positivo. Y yo tengo una modalidad de trabajo hace años que tiene que ver con mostrar cómo se trabaja en las empresas en el mundo real de la indumentaria, un mundo que está totalmente globalizado, que es inmediato, que quizás es 24/7 el mundo de la moda, por estas cuestiones, ¿no? De la aceleración del tiempo, de la aceleración de los cambios que se viene viendo desde el impacto de la globalización y de la virtualidad en el mundo de la moda. Entonces, se los presento a las alumnas como una oportunidad de aprendizaje, de cómo se va a trabajar, cómo se trabaja y cómo se va a trabajar de acá en adelante. Me pareció que la universidad, que si bien es pionera en enseñar a los alumnos una forma de aprender y una forma de aprender a trabajar en equipo y en las industrias
del presente y del futuro, me pareció como que estaba bueno acompañarlas en esta nueva forma y presentándoselas como una nueva forma de trabajo, sin tanto hacer hincapié en esto de la pandemia, hay algo negativo y cuándo nos vamos a ver y demás. Bueno, como dando la posibilidad a aprender nuevas formas de trabajar, vivir y de atravesar las cuestiones que nos tocan vivir. Después de un tiempo de organizar y de poner en marcha los trabajos y demás, que en parte resultaron muy satisfactorios, hice como un punteo, ¿no? De qué es lo que sucedió y como para pasarlo más que nada como en un apunte. En principio, como lo primero que vi es una demanda muy aumentada de lo que es la demanda de la educación a distancia y virtual y, como lo hacemos nosotros, sincrónica. Noté que al principio muchas alumnas, estaban como compungidas de este cambio, pero después empezamos a ver que se hacían las marcas, hacían desfiles virtuales, presentaciones virtuales, que el mundo se empezaba, el mundo de la moda me refiero, ¿no?, a acomodar a esta nueva normalidad. De hecho, es una frase que ya se está escuchando hace 3 semanas, ¿no?, la nueva normalidad. Entonces, me pareció interesante cómo afianzar el trabajo dentro de este marco de la demanda de esta educación nueva, ¿no?, de la virtualidad. Y también la parte positiva, que uno tiene mucho más tiempo quizás para aprender de otra forma virtual obviamente, pero otros quehaceres, ¿no? Entonces, iba sugiriéndoles a las alumnas la experimentación con materiales que tengan en casa, materiales nuevos, pasaba información de cómo realizar algún tipo de reciclado, reutilización de materiales que tengamos en casa, de cómo armarte tu propio taller con los materiales que vos tengas en tu habitación, en el living, en donde sea, que eso también tiene que ver con el aprendizaje de una cierta cintura, ¿no? Y acá apareció algo que era fundamental, ¿no?, que también varias compañeras lo nombraron, ¿no?, el tema del acompañamiento, de la empatía y de la presencia de un rostro con gestos, que es la presencia nuestra a través de una cámara, pero quizás dando una teórica de cómo gestualizamos, ¿no?, cómo ponerle un rostro de alguna manera humano a esta etapa que nos tocó vivir de la virtualidad, que fue nuestro único canal, porque si bien en las clases presenciales nosotras mostramos PowerPoint y nuestras presentaciones son quizás como muy esmeradas y demás, en este caso fue 100% virtual, entonces era de una manera distinta. Entonces apareció esta cuestión de la contención, del vínculo, y que para mí en parte se rompió la unilateralidad del docente-alumno, sino como que hubo una cuestión más humana, más de acompañamiento día a día. Una de las colegas nombraba que, bueno, en algún punto uno colapsa porque está continuamente contestando mails, uno lo va armando semana a semana. Yo ya directamente les organizaba una agenda, bueno, la clase se da el día y en el horario normal, pero de tal hora a tal hora voy a estar online por si me quieren consultar. Y cuando veía que recibía determinadas consultas sobre un tema, enviaba como una notificación al foro que a todas las alumnas les llegaba con el punteo de lo que estaba viendo, que me estaban preguntando la mayoría, o alguna cuestión que podía llegar a ver que las estaba trabando para poder avanzar. Bien, esto nos marcó otra de las palabras que fue el cambio en nuestras pautas de vida, ¿sí? Nuestra forma de organizarnos con respecto al tiempo, nuestras formas de organizarnos con respecto al espacio, ¿no? Entonces, las primeras clases que pasaba, se escuchaba una aspiradora, o se escuchaba el perro, o se escuchaba el hermano que entraba, ¿sí? Entonces, de alguna manera íbamos como, bueno, nosotros somos futuras diseñadores, entonces tenemos que armarnos un espacio de trabajo, donde tenemos un tiempo, ¿no? Como que prepararse para trabajar, prepararse para estudiar, que también
para mí, desde mi punto de vista, es importante que los alumnos lo aprendan en el transcurso de la etapa de aprendizaje, ¿sí? Y acá surge otra frase, ¿no? La etapa de aprendizaje. Quizás uno, para mí, ¿no? Uno tiene que romper con ese paradigma de que hay una etapa para aprender y una etapa para desarrollarse. Creo yo que esta pandemia nos demostró a todos que la etapa de aprendizaje no termina nunca, que uno aprende y desaprende para aprender cosas nuevas durante toda la vida, ¿sí? Los cambios se suscitaron de alguna manera, se sucedieron y se van a suceder de una forma muy, muy acelerada, y creo que es la única verdad quizás que podemos, a la que podemos agarrarnos, ¿no? Como que los cambios se van a dar y tenemos que tener la determinada cintura como para no colapsar, y también poder reinventarnos, en este caso, ¿cómo fue? De la manera presencial a la manera virtual. Bueno, eso fue un poco mi experiencia, quería compartirla con ustedes, y después bien como un punteo de los casos, de las temáticas que se fueron suscitando, ¿no? La demanda de la educación, la tecnología, el acompañamiento y los cambios en las formas de vivir. Gracias. Gracias a vos. Bueno, muy interesante. Voy no sé qué me pasó. A ver. Hola, bueno, me puse en la cámara porque ya terminamos. Gracias a todos, muy interesante. Hay algo que rescato antes de pasarle la posta a María Ángeles, que es la responsable del cierre. Me gustó mucho el tema de vínculos que trataste, María Laura, porque anoté unos cuantos acá y me parece interesante el tema del tema de los vínculos con el campo profesional, el vínculo que humaniza. Eso es un gran tema porque hay que evitar la deshumanización de estas clases virtuales, el vínculo con la creación del entorno del trabajo y el vínculo con la administración del tiempo, ¿no? Sí. Eso, como para resumir, me pareció muy, muy interesante. Así que muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Bueno, ahora la convoco a María Ángeles Pucineri, que es la responsable del cierre de esta comisión, y ya va a hacer una síntesis de todas los conceptos que se trataron, los ejes, y luego, bueno, va a abrir el debate. Así que, Mariam, hola. A ver, María Ángeles, ¿me escuchás? Sí, no sé si ahí apareció Mariam. Hola, Mariam. Hola. Ahora te escucho. Ay. ¿Me ven y me escuchan? Yo te escucho, no te veo. A ver. Bueno, si me escuchan, es lo mismo, digamos. Bueno, dale. Bueno, en principio fue como súper interesante escuchar todo este resumen. Nosotros como reflexivos y como pedagogos intentamos todo el tiempo generar hipótesis de lo que sucede con la escuela del futuro, de lo que sucede con la tecnología, de lo que sucede en las distintas hipótesis que uno se plantea,
y de golpe todas las hipótesis se nos hicieron presentes este cuatrimestre, porque sí o sí la tecnología estaba en el aula, sí o sí los vínculos cambiaron, sí o sí el mundo cambió, y tuvimos que aprender haciendo, digamos. Así que escuchándolos uno pudo hacer ese recorrido de los ejes que uno toma en lo presencial, que es el acceso a la teoría, el afuera y el adentro, digamos, qué pasa cuando el contexto se mete en el aula, y qué pasa con los vínculos. Todo eso sufrió modificaciones y todo eso sufrió grandes adaptaciones. Creo que la hipótesis de lo tecnológico versus lo presencial se pudo subsanar a través del Collaborate, que permitió seguir siendo presencial a pesar de no serlo. El valor de sostener el vínculo docente y alumno fue más importante que nunca, porque estuvimos atravesados por situaciones personales complejas. Esto de las repatriaciones, bueno, ustedes no tienen acceso a todos los alumnos, ustedes conocían a su grupo, pero los que teníamos acceso a todos los alumnos, como Carlos o yo, fuimos viendo cómo se fue complejizando toda la situación social, sobre todo en otros países en un principio y ahora nosotros, con chicos internados, fallecidos, etcétera, etcétera. Y sobre todo, bueno, esto de valorizar la capacidad de reinventarse, de aceptar nuevos materiales, de aceptar nuevas plataformas, de construir nuevas aplicaciones, de todo lo que pasó a ser la nueva normalidad. Así que bueno, de todo este aprendizaje nos llevamos cosas tremendamente valiosas. No sé si me escucharon.
Hola, perdón, me caí, así que no sé si quieren pueden conectar los micrófonos para estos 5 minutos que tenemos de debate. Marian, si quieren lo podemos Bueno, hacer para hacerlo más rápido, o sea, hacerlo de a uno, pero de manera oral, me parece más fácil, ¿no? perfecto. Bueno, acá yo leo que, hola, soy Leonel, leo que ahí Janina tuvo miedo de quedarse sin internet. A mí me pasó que se me cortó internet un día también, pero está tan al alcance de la mano el Facebook y otras plataformas que rápidamente se pudo solucionar ese tema, en mi caso por lo menos. Sí, para mí era el terror de todas las semanas, de ingresar y no poder dar la clase. ¿Y qué hago? Bueno, está el celular, todo, pero en el celular no puedo compartir los archivos que tengo, los videos. Entonces, para mí era como cierta angustia, bueno, encender la computadora. De hecho, un par de veces la computadora se me tildó mal, porque ni siquiera la podía apagar para volver a reiniciar. Entonces, eso me daba como mucho estrés. ¿Qué hago si mi herramienta digital no funciona? Entonces me sentía muy, muy estresada por eso. Pero bueno, es un problema mío tampoco. La verdad que la plataforma Blackboard es genial, genial. Asistí 3 veces a las clases que nos daba la facultad como para aprender a manejar las herramientas bien, y realmente una vez que las aprendes a manejar está genial. Sí, siempre fue el miedo de todos, el desconectarse, el no tener internet. Bueno, eso pasa también un poco con la adaptación a las tecnologías y el tener siempre un plan B, o por pronto, o por, no sé, o por Facebook, o bueno, no siempre, pero siempre sí fue el miedo, pero bueno, son situaciones que uno no puede manejar del todo, ¿no? Pero bueno, hay que buscar como diferentes planes como para abordar esos inconvenientes. Yo ¿qué tal? ¿Cómo va? Yo lo que utilicé fue, a ver, tenía un grupo que la mitad se conocía entre ellas y la otra mitad no, entonces a una de las alumnas le di mi teléfono, o sea, mi WhatsApp. Entonces, si cualquier cosa sucedía, yo le enviaba un WhatsApp a ellas y ella enviaba al grupo que habían armado de alumnas algún tipo de comunicación. ¿Sí? Por si alguna cuestión de baja de internet o se caía, viste, ese miedo que tienen todos, ¿no? Como que la computadora va a explotar o que se iba a cortar el cable. Pero bueno, por suerte nunca me pasó. Y a las alumnas algunas veces sí les pasaba que se iban y volvían, una cuestión de conexión. Pero me parece que lo digo porque para el próximo cuatrimestre quizás está bueno, uno tiene como una comunicación más directa con una sola alumna, no con todas, porque si no me pasa que te envían un montón de trabajos por WhatsApp, ¿no? Sí, en ese sentido, recuerden la importancia de los asistentes académicos, de los facilitadores, ¿no? Que ellos son los que pueden tener la conexión a través de grupos de WhatsApp y todo con todos los estudiantes y pueden mediar entre el docente y los estudiantes. Ah, perfecto, buenísimo. Eso es un buen recurso. Y también a veces han sostenido las clases, digamos. Si al docente se le caía la conexión, podía seguir el asistente. Así que eso también fue muy destacable. Así es. Hay una consulta de asistentes y acá tenés a María Ángeles, que es la responsable, así que mejor. Eso justo que dijeron, se escucha.
Mirá, justo este cuatrimestre una alumna me dijo que quería ser asistente académico, ya le di el mail, todo se contactó y le dijeron que tenía que hacer una materia de pedagogía. Yo nunca tuve asistente porque nunca nadie quiso en mi materia. No sé, la debían de ver muy teórica, no sé. Pero realmente la chica está interesada. ¿Y cómo se la incorpora? O sea, ¿qué es lo que hace ella a lo largo de las clases? ¿O tiene que estar todas las clases y sumarse alguna? Yo un poco para darle la directiva de dónde, cuándo intervenir, ¿no? Perfecto. Mira, la idea es así, el asistente te acompaña a todas las clases, está con vos todas las clases. Puede hacer lo que vos le indiques que puede hacer, desde subir contenido, responder mensajes, administrarte el grupo de WhatsApp si tenés, lo que vos le pidas, el asistente hace. Y mientras tanto, nosotros lo formamos pedagógicamente. Hay 2 materias, Pedagogía del Diseño 1 y Pedagogía del Diseño 2. Normalmente se da en el primer cuatrimestre la 1 y en el segundo la 2, pero este cuatrimestre como excepción vamos a dar los 2 niveles. Carlos da la 2 y yo doy la 1. Es indistinto por cuál comienzan porque los contenidos no son correlativos, así que pueden hacer la 1 o la 2, la que necesiten, y los esperamos para eso. Nosotros los formamos en lo pedagógico y ustedes en el contenido específico de la materia. ¿Y yo qué tengo que hacer? ¿Darle algunos contenidos de la materia que los exponga ella, por ejemplo? Para darle un poco de presencia y relevancia, ¿no? Exacto, o sí, que, vos podés elegir un tema y que lo dé tu asistente o que te busque material audiovisual de eso, lo que quieras. Ah, ok, pero sigo corrigiendo yo esas cosas, porque a mí me parece que las correcciones de los trabajos prácticos siempre las tengo que hacer yo, o el asistente tiene que también intervenir en eso. La realidad es que eso lo maneja cada docente. Hay docentes que sí favorecen la corrección de los asistentes y hay otros que no. Pero por ahí te alivia el tema de las consultas, ¿sí? Le van consultando al asistente o le hacen una pre-presentación al asistente y a vos ya te llega como el trabajo final, digamos. Ok, es obligatorio que el asistente esté todas las clases presente, ¿no? Es recomendable. En este contexto entendemos que, bueno, le puede pasar lo mismo que a nosotros, que la conexión no le ande, que tenga alguna eventualidad, pero la idea es que esté siempre, porque así también establece un vínculo con los alumnos, ¿sí? Pasa a ser una figura importante dentro de la cátedra. Y dentro de lo que es la plataforma Blackboard, ¿cómo aparece? Va a aparecer como presentador. Como facilitador aparece. Ah, ok. La figura es esa, facilitador. Claro, ya cuando se loguea directamente le aparece esa, digamos, esa carátula. Claro, cuando ellos se inscriben, yo le paso todos los datos a Bruno, que es el encargado de hacer que los asistentes ingresen al aula como facilitadores. Ah, ok. Ok, bien. O sea, yo paso los datos y Bruno los habilita a estar online, ¿sí? En esa clase como facilitador y no como alumno. Ah, genial. Quería aclarar algo respecto, ahora Cecilia tiene levantada la mano, pero bueno, quería aclarar respecto a la evaluación. Yo hablaría de evaluación más que de corrección, y a mí me parece que los facilitadores o los asistentes deberían participar en la evaluación. No en la decisión de acreditar, de si está aprobado o no, que es responsabilidad del docente, pero sí en la evaluación como una posibilidad de de hacer una reflexión, de tomar decisiones, o por ejemplo, una evaluación intermedia antes de que llegue el docente. Puede ocurrir que él haga una primera evaluación, sobre todo en la parte formal, está todo completo, se la devuelva y cuando te llega a vos está más completo, ¿no? Eso quería aclararte. Claro, en el caso, por ejemplo, del 50% que yo tengo una clase asignada a hacer correcciones, puede corregir a la par mía, o dividirnos el grupo o hacer el asistente las correcciones, ¿no? Y yo ya verlo, digamos, el PowerPoint más terminado. Podría intervenir de esa manera. Sí, la idea es hacer evaluaciones colaborativas con todo el grupo clase, ¿no? No dividir para que todos vean todo, porque eso es interesante que se arme. Ok. Bien, Cecilia, gracias. No, de nada.
Cecilia Herbeta, que Sí, es... acá estoy. No, mira, es un poco la lógica que las cátedras sí, se estiran las clases y todo lo que ustedes propusieron, a generar alguna mini línea de investigación, teniendo en cuenta que es introducción a la investigación. Por ahí sí se podría, no sé, hacer un mini texto donde ellos escriban y yo coordine y después publicarlo en algún lado, investigando algo que tenga que ver. Los chicos, estos que se quieren anotar, primero me sorprendió porque se quieren anotar dos, Bernardo y Emma, que también los dos laburan y los dos se interesaban mucho por el tema de los influencers y el posicionamiento laboral a través del Instagram, ¿no? De cada uno en su materia. Entonces yo creo que eso también puede ser algo como un atractivo más, digo, si estamos hablando de introducción a la investigación, generar alguna línea de investigación dentro de la cátedra de un tema que a ellos les guste, si eso era factible, como generar otro producto dentro de, más allá de también participar, que preparen un tema y ver qué podrían colaborar en lo operativo, se me había ocurrido eso como un valor agregado para que engancharlos a ellos en otra cosa, porque la docencia es investigación, más en una materia como introducción a la investigación, me parecía algo que podía llegar a interesarles. No sé, fue una idea, se la quería consultar a ver qué les parecía, si era una cosa que, o sea, hacer alguna cosa pequeña donde ellos que escriban y produzcan dentro de lo que sería como una actividad, digamos, distinta como una propuesta más de esto que le estamos ofreciendo. La verdad ¿Cómo que lo es ven? una propuesta súper interesante. Ellos también en las materias pedagógicas tienen que hacer un ensayo, así que lo pueden aplicar perfectamente. Y a bien. futuro en su carrera tienen que hacer una tesis, así que Claro. no está mal que se acostumbren a pensar y a Sí. reflexionar y a producir una investigación de los temas que son actuales para ellos ahora y que tienen que ver con redes básicamente y con esta experiencia de Claro. aprendizaje, así que es También válido. se le puede generar un documento que ellos también, o sea, yo supervisándolo, pero que ellos lo escriban, corregirlo, también presentarlo cuando presenten un tema, de pronto que, miren, produjimos esto también, es una producción propia para que vean. No sé, son cosas que se me fueron ocurriendo porque me pareció que tiene que ser una lógica muy de lo que es introducción a la investigación, porque es una materia tan teórica, que entonces me parecía que esto podía ser una opción. Vamos a ver qué sale y cómo se enganchan, pero bueno, vamos a probar. Obvio. Es válido, es válido. Genial. Ahora estoy mandando un mail a los chicos. Bueno, gracias a los profes, gracias Marian por el cierre. No, de nada. Y bueno, muy buena estuvo la comisión, me encantó, fue la primera que hicimos en el cuarto foro virtual de cátedras innovadoras, la primera así sincrónica, así que salió todo perfecto, gracias por toda la... No, no llegamos, acá pregunta Euge si llegamos para mostrar, pero ya, lo que pasa es que ya a las 12 empieza otra y tenemos que limpiar el aula, entre comillas, se llama. Así que por eso nosotros desestimamos un poquito el pasar cosas visuales porque no hay temas de conexión, temas de tiempo y todo. La próxima comisión se llama Recursos Pedagógicos, comienza a las 12, están todos invitados y mi profundo agradecimiento por todo lo que hicieron para que todo sea posible y para llevar a cabo esta reflexión, este espacio. Gracias a todos, gracias Marian, No, gracias a todos. Nos vemos a las 12 en la siguiente comisión, que es Recursos Pedagógicos. Bueno, hasta pronto. Gracias por todo. Gracias, Carlos. Gracias, María Ángel. Gracias, saludos, nos vemos, Chao, hasta adiós. luego. Chao, Hasta chao. luego. Chao, chao.